conectara a un servidor en la nube y estuviera comunicándome con ese servidor como si fuera mi sistema local, es mucho más lento, claramente, ¿verdad? Porque el almacenamiento está ya, tiene que viajar por internet, la latencia es mucho más alta y la velocidad del enlace es mucho más baja. Entonces, ahí mismo aplica la misma regla de los sistemas de archivos. Hay sistemas de archivos como Archive, que lo que queremos es nada más un sistema de archivos para almacenar datos históricos, queremos almacenar por un largo tiempo. Esos archivos, esos sistemas de archivos por lo general no son muy veloces, sino que la idea es que almacenen muchos, tengan mucho almacenamiento, pero poca velocidad. Si vamos subiendo con la pirámide, como pueden ver aquí, entre más subo, más velocidad tengo y cuanto más abajo, más capacidad tengo, ¿verdad? Es como straight. Tenemos otros sistemas de archivos, por ejemplo, los sistemas paralelos o los sistemas de campaña, que son sistemas de archivos eficientes. Ya estos son los que se encuentran dentro de una supercomputadora, que son sistemas que ayudan a aprovechar el paralelismo de servidores. Digamos, yo tengo un sistema de archivos, en lugar de tener un solo sistema de archivos en un solo servidor, tengo un sistema de archivos particionado en tres servidores, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es aprovechar el nivel de procesamiento o de transferencia de estos tres servidores para transferir archivos particionados. Entonces, yo cuando guardo un archivo en este sistema, lo que hace es partir el archivo, lo guarda en los tres, sus partes las guarda en los tres servidores, cada parte en su respectivo puesto, y cuando lo saco, lo que hago es unir esas tres partes y se los devuelvo al usuario, prácticamente. Entonces, así aprovecha la velocidad de los tres servidores. Y luego tenemos por ejemplo, los sistemas de buffers, que lo que es como un sistema intermedio entre un nodo de cómputo y un sistema de archivos, como para que no haya un cuello de botella ahí, digamos, entre la salida del nodo de cómputo y el sistema de archivos. A veces pasa. Entonces, lo que se hace es como tener esta capa intermedia, que lo que hace es almacenar como una caché todo lo que se quiere guardar en el sistema fijo de archivos. Y luego tenemos el almacenamiento local de los nodos, que es como les había hablado de la SSD o las NVMe's. Son sistemas o son discos, digamos, que están ya dentro del nodo, que lo que están hechos es para que si yo tengo información o mucha información que no cabe en mi memoria RAM de un solo, lo que hago es que lo paso a disco, mi disco nodo como nodo individual, y entonces es más rápido que el nodo cuando ya pueda limpiar la RAM, lo que haga es limpiar la RAM y lea del disco, del nodo, en lugar de tener que leer desde el sistema de archivos, que tendría que viajar por la red y es un poco más lento, entonces la eficiencia va bajando con respecto a esto, ¿verdad? Eh, entonces, básicamente, lo importante aquí es el propósito del sistema de archivos. Entre más cercano al nodo, se puede decir así, más rápido es. También dependiendo de la arquitectura que tenga, también es más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede ver esto cuando lo vemos en grandes rasgos o en una forma muy de alto nivel? Cómo se ve una arquitectura de supercómputo, se puede ver así. Tenemos aquí primero el Internet, digamos, que es como nosotros en la casa, con nuestra computadora conectada al Internet. Después ya si vamos al centro de datos, donde está la supercomputadora, lo que tenemos es un firewall principal, digamos, que ya la entrada al Internet del centro de datos, que lo que trata de es bloquear intentos de acceso no autorizados, malware, por ejemplo, ese tipo de cosas, lo trata de bloquear. Claramente no es el único, digamos, como método de seguridad que tienen las supercomputadoras, sino que internamente siempre hay capitas y capitas de seguridad, pero es una forma simplificada de verlo. Luego, es común tener un balanceador de carga. Esto lo que hace básicamente es balancear cuando mis usuarios entran al sistema, en cuál servidor de login van a caer, para balancear como que los usuarios no terminen en un solo servidor y terminen saturando. ¿Ok? Entonces, para que balanceen esa carga entre servidores, entonces, si este está muy lleno, que va a ser los usuarios a este, y si este está muy lleno, que lo pasa a este, o que nada más vaya balanceando, dependiendo. Los servidores logins, no se los expliqué porque no son tan importantes, algunos supercomputadores no los utilizan, nosotros en Cabre sí los utilizamos, que son utilizados básicamente para que cuando el usuario ingresa al sistema de la supercomputadora, caigan en un sistema de login, en un servidor de login, perdón, que funciona como una capa para comunicarme con el sistema de la supercomputadora, digamos. Uno no va a caer en un nodo de cómputo directamente, porque esos nodos de cómputo solo se acceden cuando uno envía un trabajo o quiere analizar algo. ¿Ok? Entonces ya casi les explico cómo es que se hace este envío de trabajos. Entonces, después de llegar a los logins, tenemos la capa de nodos de cómputo que se comunican con los logins.
Y luego los nodos de cómputo se comunican con los nodos de almacenamiento o los sistemas de almacenamiento. El almacenamiento también se comunicaría con los logins, en nuestro caso están conectados tanto con los nodos de cómputo como con los logins, pero algunas supercomputadoras son diferentes. Entonces es como la forma básica de verlo. Entonces, ahora, ¿cómo se manejan los pipelines o los trabajos de los investigadores? ¿Cómo hacemos para que si un investigador ocupa, no sé, 20 núcleos y 1 tera de RAM, darle esos recursos eficientemente? Para eso es que se utilizan los manejadores de recursos. ¿Ok? Entonces, los manejadores de recursos lo que hacen es tener registrados en su sistema todos los recursos que tienen los nodos de cómputo, digamos. Entonces yo digo, este nodo tiene 40 hilos o 40 núcleos con 1 tera de RAM. Este otro tiene 20 núcleos con medio tera. Este otro tiene 10 núcleos con 256 gigas. Así, todos listados. Entonces, cuando un usuario envía un trabajo, lo tiene que enviar por ese sistema. Y el sistema dice, ok, este usuario ocupa tantos recursos, entonces voy a darle tal nodo o tal servidor para que ejecute sus análisis porque los recursos que solicitó son capaces de darlos este servidor. O si ocupa más de un servidor a la vez, también se puede hacer eso, que es lo que permite también los manejadores de recursos, que son la ejecución de trabajos paralelos. Los trabajos paralelos pueden ser tanto intranodo como internodo, ¿ok? O sea, puede ser tanto dentro de mi propio nodo o servidor, utilizar más de un solo núcleo o más de un solo hilo para que aprovechar el paralelismo de tareas eh, o el paralelismo de datos de mis trabajos. O también si yo digo, ok, puedo usar más de un solo nodo, puedo aprovechar tanto los hilos de este servidor como los hilos de ese servidor y su RAM también. Entonces, para eso también se puede hacer más de un nodo a la vez. Pero claramente cada trabajo, para que eso funcione, tiene que ser eh, o sea, tiene que ser creado para soportar esta capacidad, ¿verdad? Como esa comunicación entre los dos nodos, que es lo más complejo. Por lo general se hace con MPI, que es lo más común, aunque hay otros métodos también que se pueden utilizar. Entonces, Storm, que es el manejador de recursos por defecto que se utiliza hoy en día, que se llama Simple Linux Utility for Resource Management, es como el manejador de recursos por defecto en la comunidad de supercomputadoras, porque es el que tiene más documentación, es el que está más soportado en los sistemas y por lo general no hay muchas quejas al respecto de cómo se utiliza. Hoy en día hay unos nodos más nuevos, por ejemplo está Flux, que es como, tiene unas características superiores en comparación con Storm, pero apenas está siendo utilizado, entonces no hay mucho documentación al respecto. También hay otros más viejos como Torque o PSV, que se utilizan dependiendo de, por ejemplo, la compañía. IBM puede utilizar uno, Intel puede utilizar otros. Cada compañía se encarga de decir cuál es el que utiliza. Entonces, Slurm, en pocas palabras, administra las colas de trabajo de los nodos de cómputo y reparte los recursos de estas colas entre los usuarios. Aparte de rastrear cuáles recursos están siendo utilizados en este momento, por cuál persona, por cuál trabajo, etc. Entonces, cuando vemos a Slurm conectado dentro del sistema, lo veríamos de esta forma. Esto me estaría conectado tanto con los logins como con los nodos de cómputo. Porque para que los logins sean capaces de ver un trabajo, perdón, al sistema de Store, necesitan estar conectados al sistema, ¿verdad? Entonces, para eso es que ocupamos que estén conectados a Store. Y ya los nodos de cómputo, pues, Store ocupa saber cuáles son los recursos que tienen y enviar los trabajos, pues también tienen que estar dentro del sistema. Ahora, ¿cómo funciona Slurm? En este caso, no sé cómo funcionarán los otros manejadores de recursos, pero Slurm, en este caso, funciona de esta forma. Si saben lo que son daemons en Linux, eso va a ser un poco más simple, pero si no saben lo que son, digamos, los daemons son como procesos que están en el segundo plano, digamos, corriendo. eh, y ese daemon es como el proceso a cargo de un servicio específico, de un sistema específico dentro de la máquina. En este caso, Slurm lo que hace es tener daemons en los nodos de cómputo y en los logins que lo que hacen es que se comunique con el sistema principal de Slurm, que es el Slurm Server, digamos, cuando está instalado mi sistema de Slurm. Entonces, estos se comunican por medio de la red. Eso es lo único que tienen los nodos de cómputo y los logins. Ya en el Slurm Server lo que tenemos son dos daemons principales, que serían el Slurm CTLD, que es como la cabeza del proceso, digamos, el padre de todos, que ve todos los Slurm Ds de todos los nodos,
Y es el Slurm DVD, que es como un daemon que se encarga de, cada vez que yo envío un trabajo o un usuario envía trabajos y utiliza recursos, ese Slurm DVD registra en una base de datos interna o en otro servidor, dependiendo de dónde esté, eh, cuántos recursos se están utilizando en un tiempo debido, cuántos trabajos han sido enviados, cuántas horas han sido registradas, etcétera. ¿Verdad? Es como para llevar un registro de todo esto y ser más manejable los logs o los registros de todo el sistema. Y Slurm nos facilita ciertos comandos dentro de nuestros sistemas. Por ejemplo, tenemos scontrol para ver diferentes cosas sobre, no sé, por ejemplo, mi trabajo o las colas de trabajo. Tenemos squeue para ver cuáles trabajos hay en la cola actualmente. Sbatch para mandar trabajos. Swarm es otra forma de mandar trabajos. Y otros más, digamos. Estos son más administrativos. Ok, esa fue mi parte, digamos, de cómo es que se ve una supercomputadora. De forma básica, cómo se vería. Ahora les quiero hablar sobre el CABRE, la supercomputadora del Senado, digamos, ¿ok? Que es una supercomputadora bastante utilizada en la investigación, digamos, de varias universidades. Entonces, ¿qué es Cabré? ¿Por qué se llama Cabré en primera palabra? Cabré es una palabra del lenguaje Navi, que es un lenguaje indígena de la zona sur del país. Y en este lenguaje, Cabré significa puñado o rejuntado, se le puede ver así, un conjunto. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué puñado? Porque en las supercomputadoras también se las conoce como clusters en la comunidad. Entonces, como ya sabemos, ya les expliqué, una supercomputadora es un grupo de servidores. Entonces, como es un grupo, es un cluster. ¿Ok? Cluster, puñado, etcétera. Es como van de la mano. Eh, entonces, ¿qué es Cabré, digamos, como supercomputadoras? ¿Qué es Cabré para el Senat? Pues Cabré es la infraestructura de supercómputo del Senat, que de todo el Senat, de los 5 laboratorios que hay, todos estos pueden acceder a Cabré de forma gratuita. Pero aparte de esto, como Senat es parte de CONARE, digamos, funciona con los fondos del FES, eh, todos los miembros o todas las personas que forman parte de las universidades públicas, tanto UCR, TEC, UNA, UNED, UTN, o hasta el PEN, por ejemplo, que son programas de CONARE, también tienen acceso gratuito a Cabré, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen, o los profesores, por ejemplo, tienen proyectos de investigación que ocupan recursos informáticos para llevar a cabo esos análisis que necesitan para sus papers, para sus investigaciones, no sé, de tesis, por ejemplo, TFGs o maestrías, pueden utilizar Cabré para llevarlas a cabo. ¿Ok? Entonces, pero el único requisito para utilizar Cabré o para poder darles acceso es que tengan un proyecto o un TFG, digamos, algo de investigación para el cual nosotros digamos, ok, sí tiene sentido que utilicen Cabret porque van a utilizar los recursos para esto. No les voy a dar acceso, digamos, si ustedes dicen, quiero un servidor para Minecraft o una hora así, no les voy a dar acceso claramente porque no es un ámbito de investigación, eh, digamos, que nos interesa. Eh, el otro que tal vez no nos interesa mucho es ciberseguridad, que no es un ámbito que le demos mucha importancia, porque en las supercomputadoras por lo general la ciberseguridad no se ve mucho en cuanto a investigación, pero dependiendo del caso puede que tal vez sí. Aparte de investigaciones formales, también se le da acceso a, por ejemplo, talleres como este taller o esta charla que estamos dando. Ahorita ya el profesor les facilitó unas credenciales para acceder a Cabré, que ahorita lo vemos. Entonces, nosotros en el CNCA damos diferentes talleres y esos talleres tienen acceso a Cabré para llevar a cabo los talleres. Por ejemplo, introducción a R, introducción a Python, análisis científico, bueno, análisis de datos con R, o muchos otros, como diría. Todos esos tienen acceso a Cabré para aprovechar los recursos de Cabré para hacer esa difusión de información, por ejemplo, o ese aprendizaje. Igualmente, por ejemplo, con el TEC o en la UCR, muchas veces hay cursos que ocupan, por ejemplo, en la UCR hay un curso muy utilizado que utiliza Cabré, que se llama paralelismo, que es claramente cómo programar de forma paralela. Ese curso, por lo general, muchos profesores nos piden acceso a Cabré para darles el recurso durante el semestre, digamos, para que los estudiantes utilicen Cabré y aprovechen el paralelismo de Cabré para llevar a cabo sus tareas. También son las otras opciones en las cuales se les puede dar hasta acceso a Cabré. Entonces, ¿cuáles son las características o los recursos que tiene Cabré actualmente? Bueno, actualmente nuestra red de interconexión está a una capacidad de 10 gigabytes